representados, los representantes, declaran, primero, declara írrito, nulos y disueltos, y sin ningún valor para siempre, todos los actos de incorporación, reconocimiento, aclaraciones y juramentos arrancados a los pueblos de la banda oriental por la violencia de la fuerza, unida a la perfidia de los intrusos poderes de Portugal y el Brasil, que la han tiranizado, hollado y han usurpado sus inalterables derechos y reducidos al yugo de un absoluto despotismo desde el año de 1817 hasta el presente de 1825. Algo que el pueblo oriental, lo dice aquí claramente, aborrece y detesta. Esta primera ley de independencia, porque eso es lo que declaran nulos estos actos de sojuzgamiento, da paso a una segunda ley, la ley que dice: nos declaramos independientes de este poder usurpador para proclamarnos unidos, si ella lo permite, a las provincias unidas del Río de la Plata, a las que nunca debimos dejar de pertenecer, segunda ley. Y la tercera, mientras nos autorizan, sí o no, para declararlos unidos a ellos, porque esa autorización implicaba la guerra entre las Provincias Unidas y el Imperio de Brasil. Así que había que saber si estaban dispuestos a enfrentarse a esa guerra y por lo tanto a apoyar política y militarmente a esta insurrección de la otrora banda oriental contra el poder primero portugués y luego brasileño. Mientras esperaban esa autorización, la tercera ley dice provisoriamente: antes de que nos permiten usar su pabellón, usaremos uno, por lo tanto provisorio, que tendrá los colores con los que primero había peleado Artigas y luego los cruzados de la Cruzada Libertadora, o sea, el punzó, el blanco y el celeste. Este documento, que en este momento apoyo en la mesa que perteneció a la casa habitación de uno de esos representantes del pueblo oriental, es exactamente ese que ustedes pueden ver en el cuadro de Eduardo Amézaga. El cuadro que en el año 1941, por encargo de la Presidencia de la República, se mandó pintar para representar a los representantes, para representar no una escena bélica, no una batalla importante, sino algo que sintetizaba lo que las batallas importantes habían conseguido. Habían conseguido un momento de absoluta ciudadanía. No eran guerreros ecuestres, no eran lanzas las protagonistas, sino hombres de pensamiento, como antes fueron de acción, que estaban representando a un colectivo en armas y que en un ámbito cerrado, muy difícil de pintar, el pintor Amézaga, segundo premio del concurso, el primero se declaró desierto, resolvió de esta manera que ustedes están viendo. Una habitación típicamente colonial, con una luz escasa que depende de ese farol que está casi a la altura del techo y que estratégicamente ilumina una escena resuelta por un triángulo. El vértice del triángulo es esta figura que destaca sobre las demás, que es el del padre Larrobla. Todos los demás presentes, cada uno representante, son 15 figuras que representan los pueblos. Entre ellos, por supuesto, no está Montevideo, porque en Montevideo residía el poder luso brasileño. Montevideo estaba controlada por el poder usurpador. Pero los pueblos que se levantan son los de la Campaña, el pueblo de Las Piedras, el pueblo de Guadalupe, o sea, lo que luego será Canelones, el pueblo de Víboras. Son 15 representantes que Amézaga reconstruyó en base a sendos retratos que existían en los museos de la época, del año 1941, pintados por diversos autores, que les permitió reconstruir el rostro de esos representantes que de alguna manera avalaban la democracia que surgía. La República, que de pronto no se consiguió inmediatamente hasta ley de independencia, porque qué independencia extraña, éramos independientes para declararnos en la segunda ley
retornados a una unidad política anterior, las Provincias Unidas del Río de la Plata, que pocos años después se convertirían en la República Argentina. ¿Qué clase de independencia era esa? Era una independencia resuelta contra ese poder usurpador. Pero ya había entre algunos de estos hombres y sobre todo entre la masa en armas una voluntad independentista muy clara que hizo que los ingleses, mediadores y profundos observadores, dijeran con claridad: se levantan ahora contra Brasil, pero una vez que resuelvan el problema de Brasil, se levantarán contra los de Buenos Aires, porque lo que tienen es una profunda vocación de independencia. Discutida historiográficamente, pero avalada por lo que sucedió luego en el tiempo, la independencia nace en torno a este día. Es un símbolo y es por sobre todas las cosas un retrato indirecto de una muerte. Quien está muerto detrás de este cuadro es el súbdito, el que obedecía y hacía de la obediencia al rey su mayor virtud entre los que lo rodeaban. Los que están aquí vivos, aunque no se vean en este cuadro, son los representados, o sea, los ciudadanos, que han aprendido los mecanismos que una república requiere. El de la representación es básico para el sostén de la república y de la democracia. 25 de agosto, una fecha para recordar desde dos orillas, pero siempre con el corazón oriental, atento a los recuerdos del pasado. Nos dice mucho sobre nosotros en el presente. Tanto esta declaración original, conocida como Declaratoria de la Florida o Leyes de la Florida, como el cuadro que representa el momento en que se la genera como documento fundacional del país, lo pueden ver en el Museo Histórico Nacional, Casa de Fructuoso Rivera. Es más, siempre con cuidado de tratar los documentos, pueden incluso criticar un poco el cuadro. ¿Por qué no? Fue el segundo premio, les decía, y no el primero, porque algunos señalaron que más allá de que el pintor se tomó 4 años para construirlo y estudiar en base a otros retratos cada uno de los rostros, hay una suerte de parentesco en los rasgos de todos, una especie de uniformidad y una actitud sedente y bastante inexpresiva. El pintor creó una escena impecable, con una construcción geométrica muy buena, pero la expresividad puede cuestionarse. Lo que no puede cuestionarse es el valor de la fecha.